Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al programa del día de hoy de Depende de ti. Acuérdate que estar informado es tu responsabilidad y nosotros lo que queremos es ayudarte a saber lo que está pasando, a saber noticias, a comentarlas que han ido pasando durante esta semana. Les habla Jorge Andrés Guevara desde acá de la ciudad de Osorno para Osorno y Puerto Montt. Estimados amigos, hoy día nos acompaña un tremendo prohombre. Un hombre que ha estado dedicado al servicio público y al estudio de temas estratégicos, de temas de defensa, etcétera. Él además participó, fue candidato a diputado por el Distrito 26, por Puerto Montt, Chiloé, Palena, la elección anterior, así que además es un gran conocedor de acá, de nuestra región. Bienvenido, Daniel Prieto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Encantado de estar contigo, para lo que tú quieras. Excelente, Daniel. Oye, Daniel, bueno, como comentaba, el programa tiene este nombre, ¿no? Depende de ti, porque es importante estar informado, depende de cada uno, saber lo que está pasando. Y yo te quería preguntar un tema que vimos durante esta semana. Partió esto la semana pasada. La semana pasada llegaron medio de improviso, no sé si hubo invitación y qué sé yo, un par de fiscales venezolanos a, a tratar de indagar un poco más de lo que está pasando con el caso de la muerte, secuestro y posterior asesinato del teniente Ojeda. El teniente Ojeda, un disidente del régimen Oh, dictatorial venezolano que, que estaba refugiado en nuestro país y que fue asesinado por todo lo que se ha visto y se ha sabido por eh, personas de origen también venezolano. Y vinieron estos agentes, estos fiscales, y trataron de juntarse con algunas autoridades, etcétera. El fiscal nacional y el fiscal de la causa se juntaron con él. Y esta semana, hace un par de días, 2, 3 días atrás, el fiscal general de Venezuela, que tiene un nombre árabe que no Tarek, algo más, anuncia por televisión, por radio nacional, por cadena en Venezuela, diciendo que prácticamente los chilenos habían hecho una operación de falsa bandera. Primero, Daniel, pedirte que nos expliques a todos qué significa esto cuando hablan de una operación de falsa bandera. ¿A qué se refiere este concepto que ocupó el fiscal? bueno, es una cosa muy típica comunista, internacional, clásica, que es confundir. Ellos están amedrentando a los opositores al régimen bolivariano y en este caso asesinaron en una operación en Chile a este joven ex teniente o capitán, no me acuerdo, que estaba en una especie como de campaña en Chile entre los venezolanos que estaban refugiados acá y en contacto con otros sectores en otras partes del mundo para resistir al régimen bolivariano. Y vinieron para acá, a pesar de que él estaba protegido por el gobierno chileno, ellos supieron identificar dónde estaba. Todo indica que el gobierno chileno les dijo a ellos dónde estaba y lo ubicaron, lo secuestraron y lo asesinaron. Lo asesinaron en Chile y trataron de esconderlo. Casi por casualidad se descubrió dónde estaba. Y los agentes que hicieron esta operación se arrancaron. Y acá se disfrazaron de PDI para hacer esta operación. Y el, eh, el venezolano sabía perfectamente lo que estaba sufriendo él, porque él entendía la naturaleza del régimen, entendía la naturaleza del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, y del Servicio de Contrainteligencia, que son servicios que están operando para el gobierno venezolano, que como se sabe es un gobierno narcocomunista, y digo narcocomunista porque el comunismo en América Latina hace ya tiempo, desde que cayó la Unión Soviética, se está financiando por el narcotráfico. Esto empezó con las FARC, después siguió al ELN, le pasaron el dato a los cubanos tempranamente, el mismo año 90, y ya el mismo año 90, Fidel Castro expandió el financiamiento del régimen a través de las drogas, a pesar de que ya lo había estado haciendo antes, ¿eh?
en los años 80 había antecedentes que Fidel Castro secretamente estaba consiguiendo mucho financiamiento a través de las drogas. Pero cuando se le acabó el financiamiento soviético, el régimen comunista de Cuba multiplicó el financiamiento del régimen a través de la droga. Y durante un periodo le sacó todos los recursos que pudo a Venezuela. Eso destruyó Venezuela en más o menos unos 20 años, hasta que Venezuela hoy día es una especie como de cáscara de lo que era un país muy rico, muy próspero. Tanto es así que empezó a haber hambre, la gente se empezó a arrancar de Venezuela. Han salido, dicen, alrededor de 6 millones, otros dicen que han salido 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela arrancando del hambre. Muchos de ellos han llegado a Chile. La gran mayoría de los venezolanos que han llegado a Chile son gente anticomunista que venía arrancando de este régimen brutal. Por lo tanto, ellos naturalmente son nuestra gente, porque son anticomunistas. Y digo naturalmente porque hay que tener cuidado con esta mentalidad chilena anti-inmigración, porque hay un 90%, por no decir un 95% de la inmigración que es nuestra, que no es de la izquierda, es nuestra. Ellos son anticomunistas, son gente que tuvo una muy traumática experiencia con la izquierda, por lo tanto nosotros no debiéramos perderlos. Por lo tanto es muy peligroso hablar y discriminar a los inmigrantes como si fueran una peste. Los inmigrantes que son narcotraficantes y que son delincuentes son estos últimos que ha estado soltando Maduro en los últimos 3 años o 4 años o quizás 5 años, que es un grupo nuevo, pero pueden ser 10, 20, 30 o 100.000 respecto a un par de millones de inmigrantes en donde la gran mayoría son nuestros y no debiéramos perderlo con este afán de estar en contra de la inmigración. Nosotros tenemos que tener cuidado en eso, ahí estamos cometiendo un error, igual como cuando hablamos en contra de los mapuches. La gran mayoría de los mapuches son nuestros, son gente que vota por la derecha, son gente que está en contra de la izquierda. Los mapuches están en contra de la revolución mapuche, curiosamente. Contra el terrorismo mapuche, la gran mayoría de los mapuches están en contra del terrorismo mapuche. Entonces, no hay que hablar contra los mapuches, hay que hablar contra los grupos terroristas y hay que hablar con los grupos delincuenciales y del SEBIN en el caso venezolano. Sí, sí. Ahora, esta afirmación del fiscal general de Venezuela, donde nos dice que esto es un ataque de falsa bandera, es decir, se habría cometido este secuestro y asesinato del teniente Ojeda para, para culpar a Venezuela. Lo habría hecho agentes chilenos con ayuda de otras potencias extranjeras, dijo, eh, para culpar a Venezuela, ¿ah? Y romper las excelentes relaciones que hay, o las prósperas, las eh, esperanzadoras relaciones que hay entre Chile y Venezuela. Lo que ya parece un insulto que nos culpen a nosotros por algo que evidentemente, y los antecedentes, por lo menos el fiscal así lo demuestran. Pero a mí lo que más me sorprende es que después de una acusación de esa magnitud, eh, respecto al país por una autoridad política, o sea, bueno, es el fiscal, pero todo el mundo sabe que fue nombrado y puesto ahí directamente por el dictador Maduro. La respuesta que se esperaba, que debió haber tenido Chile, quizás podría haber sido un poquito más firme, ¿o no? ¿Qué opinas tú? Al final terminaron presentando una carta de protesta, una nota de protesta, como se dice en jerga diplomática. Bueno, todos los fiscales y todo el sistema judicial bolivariano, venezolano, está capturado por el Partido Comunista, por el Partido Comunista Bolivariano, por el régimen bolivariano. El régimen bolivariano es comunista, se nos olvida eso, y es un comunismo financiado por el narcotráfico. Es una versión más nueva de las fuentes de fondos para financiar la revolución comunista. Y ellos aliados con el progresismo, o sea, no es solamente el comunismo, sino que aliado con el progresismo. Históricamente el comunismo no estaba vinculado al progresismo, el progresismo era contrario al comunismo, pero hace ya algunas décadas que se aliaron. Y también detrás de ello hay muchos multimillonarios internacionales cofinanciando este proyecto, entre ellos Soros y varios otros. Entonces es una mezcla bien curiosa, bien interesante, pero los que pautean y dirigen todo esto son los comunistas y en particular los cubanos. No hay que olvidarse que Venezuela está capturada por Cuba. Venezuela no es autónoma, es una especie como de centro de operaciones cubano para Iberoamérica, en Sudamérica, ¿no? Ahora,
qué más te puedo decir? Los fiscales representan esta revolución bolivariana, no representan ninguna otra cosa. Y lo más grave de todo es que este gobierno en Chile es parte de la revolución bolivariana. Ellos aparentemente se muestran molestos y hacen una especie como de protesta aparente, ¿no? Suave, débil, eh, porque están tratando de no parecerse al régimen venezolano porque no les conviene, por razones políticas, electorales, en fin, pero no porque no lo sean, es porque no les conviene. Pero ellos están coordinados y vinculados a Venezuela, el régimen actual de Boric. Sí, yo cuando ocurrió esto del fiscal, yo pensaba, decía, mira, aquí lo que debiera ocurrir es que se llame a consulta de manera indefinida al embajador y que sigan operando los agentes comerciales, consulares, etcétera, pero sin un embajador titular de cuerpo presente en Venezuela, porque la verdad que es una afrenta a la dignidad de nuestro país, que nos esté acusando abiertamente de haber cometido un asesinato como Estado, el gobierno de Chile estuviera detrás a través de estos agentes de inteligencia. Y sin embargo llega como bien dices tú, ¿ah? Una nota de protesta que es un poco el saludo a la bandera para la galería, para que no haya efectos electorales ahora que vienen en octubre las próximas elecciones. Yo me quedaba pensando y digo, ¿habrá algo que saben en Venezuela respecto a nuestras actuales autoridades que hacen que el gobierno del presidente Boric sea tan pusilánime con este basureo permanente que ha hecho Venezuela con Chile? ¿Habrá algo ahí, algo relacionado con lo de octubre del 2019? ¿Habrá algo ahí que dicen, sabes que nosotros no nos podemos pelear con los venezolanos abiertamente porque si no se va a destapar una olla? Yo tengo esa sensación. ¿A ti qué te parece? Dentro del sistema de la izquierda iberoamericana, el régimen chileno está aliado con Venezuela, pero internamente, dentro del régimen de izquierda, hay unas ciertas pugnas entre el liderazgo que puede ejercer Venezuela o Chile, y hay ciertas diferencias. En algún momento, cuando se vio en el foro el desprestigio que tenía el gobierno venezolano, se planteó en el mismo foro de Sao Paulo, se planteó la idea de crear un grupo alternativo para desviar la atención. Y por el desprestigio que tenía el régimen venezolano, nicaragüense y cubano, que estaban los tres muy vinculados y que eran como la matriz de toda la revolución iberoamericana. Y por eso se crea el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es un intento, hace unos 10 años atrás, de desviar la atención del Foro Sao Paulo y aparece como un nuevo grupo de izquierda donde se involucra mucho México, con una izquierda que hoy día ya está consolidada en el poder y con un gobierno que aparentaba ser moderado y que estaba participando en la economía de mercado, con negocios con Estados Unidos, en fin, y que no parecía tan amenazante, pero hemos visto cómo se han producido toda esta cantidad brutal de distorsiones dentro de México, y los mexicanos te pueden hablar días sobre eso, y sobre cómo la revolución bolivariana está actuando dentro de México, y ahora con una nueva candidata presidencial que ganó del régimen, ¿no? Esta señora Sheinbaum, no sé cómo se escribe, Sheinbaum. sí, Sheinbaum, ¿no? Que acaba de ganar y que ella viene de la especie como de guerrilla política de extrema izquierda, dentro de la universidad, dentro de los grupos intelectuales, y que ha derivado, siendo bastante joven, a la candidatura presidencial y finalmente a la presidencia de México. Va a asumir creo que en 6 meses más, se demoran bastante en el cambio, ¿no? Pero incluso México está metido en el régimen bolivariano y ahí hay una cierta pugna entre quién va a ejercer el liderazgo, si van a ser los mexicanos, los venezolanos o los cubanos, y hasta ahora siguen siendo los cubanos. Eh, Ahora ellos, para resolver el problema de las pugnas de liderazgo interno en el sistema izquierdista iberoamericano, ellos plantean, bueno, no nos peleemos tanto, coordinémonos. Cada uno ejercerá su liderazgo, los cubanos que tratan de coordinar y dirigir todo,
los venezolanos. Por otro lado está Brasil, con Ignacio Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores, que fue uno de los gestores del Foro de Sao Paulo. Ellos son comunistas y son partidarios de la Revolución Panamericana, pero curiosamente Brasil, para evitar resistencia, eh, juega mucho con el mercado y juega mucho con la economía capitalista. Y por eso es que Brasil no ha parado de crecer, incluso con Ignacio Lula da Silva. Es una cuestión aparente de estrategia, ¿no? Para no perder el poder, para esperar el momento en que ellos puedan controlar el poder total, pero dándose tiempo. Esa es la estrategia brasilera, que parece un poquito más moderada respecto a la confrontación tan brutal que se ve en Venezuela, Cuba, Nicaragua o Bolivia, en fin, y los intentos que ellos hicieron en Perú, donde fracasaron, en Ecuador, donde fracasaron. Ahora lo están intentando muy fuertemente en Colombia y en Chile, y en Argentina, donde tuvieron un rol protagónico durante 22 años, hasta que ahora cambió el régimen, y ahora Argentina se ha convertido en enemigo del movimiento bolivariano, y se está haciendo un cambio brutal de Milei que podría tener éxito y podría sacar a Argentina del hoyo en que está. Le va a costar, va a ser difícil, va a tomar tiempo, pero si él persiste, podría sacar a Argentina de este hoyo. Y la cuestión es si los gobiernos argentinos van a poder persistir, porque una cosa es que esté el periodo de Milei y haga un gran cambio favorable para Argentina, pero después en el próximo gobierno llegue otro gobierno con otras ideas y se aborte todo. Entonces esa es la gran duda que hay respecto a Argentina. Ahora, todos estamos con Milei, todos estamos con que Argentina se recupere. Algunos dicen hay que tener cuidado porque si Argentina llega a ser tan poderosa como era históricamente, es una gran amenaza para Chile, vienen todos los problemas fronterizos, viene el problema en la Antártica, en fin. Yo creo que lo más importante para nosotros es que Argentina se recupere. Los problemas geopolíticos locales vienen después. ¿No? Nosotros lo que tenemos que hacer es que conseguir que Argentina sea un gran país desarrollado, y después nosotros, considerando que existe ese país desarrollado, habiendo tenido éxito un gobierno como el de Milei o el que venga después de él, para continuar este proyecto, nosotros tenemos que pensar en ser nosotros un país formidable para poder equilibrar a Argentina y que Argentina no nos pase a llevar. Pero es un problema en términos relativos menor comparado con el gran desafío panamericano de esta revolución común, en que nosotros somos aliados de Milei. Hay chilenos aliados de Milei y obviamente que hay chilenos de izquierda, bolivarianos, del régimen actual, que son enemigos de Milei. Y lo mismo nos pasa en Bolivia y en Perú y en todas partes. Nosotros no tenemos aliados, muchos aliados en Perú, que son aliados de nuestra línea y enemigos de la otra línea en Perú. Lo mismo en Bolivia, tenemos aliados en Bolivia, de la línea nuestra contra los otros. Entonces, esta confrontación ideológica, política, atraviesa todo Iberoamérica, también Estados Unidos y Canadá, pero especialmente Iberoamérica tiene una connotación distinta a la de Estados Unidos y Canadá, aunque no tanto, ¿eh? Pero es distinto porque son países de naturaleza distinta y de otro nivel de poder y otro nivel de capacidades, pero curiosamente no es demasiado distinta las ideologías que están confrontándose en el sector izquierdista del Partido Demócrata de Estados Unidos en contra hoy día la postura que está tratando de sacar adelante Donald Trump en su candidatura. Nosotros debiéramos estar con Donald Trump. Hay mucha gente nuestra que le carga a Donald Trump, pero Donald Trump, lejos de ser un populista, muchos dicen que Donald Trump es un populista. Donald Trump, muy lejos de ser un populista, es exactamente lo contrario de un populista. Es un hombre de acción práctica que soluciona cosas y que las hace de forma bastante drástica. Y para eso, para muchos les parece eso muy chocante. Pero lo bueno que tenemos de los antecedentes de cómo opera Donald Trump. Bueno, Daniel, efectivamente la situación latinoamericana, panamericana, que me parece que está muy bien el término, desde Canadá, donde también hay una serie de el progresismo que se ha ido metiendo también ha hecho grandes alteraciones, y hoy día hay gente de Canadá que está migrando fuera de Canadá. Es más fácil para ellos en Estados Unidos, precisamente por el nivel de cambios y de modificaciones que se están haciendo a nivel político, leyes y reglamentos, etcétera, por Justin Trudeau, que se supone que es liberal, pero el progresismo pleno, ¿no? Ahí en Canadá, tú que sabes más de esas cosas.
Claro, las mismas distorsiones extremas que vemos acá se ven en Canadá y también se ven en Estados Unidos. Lo curioso es que la gente se arranca de Canadá pensando que hay dónde ir y en todas partes se encuentra con las mismas distorsiones. Si tú te vas a Europa y te vas a Francia, encuentras estas distorsiones en Inglaterra, también en España, en Italia, en fin. Por eso que ha habido esta reacción electoral en que se ha desarrollado un sector mucho más duro, más firme, más resistente, y hay una pugna interna política muy grande en Europa, porque hay mucha gente que quiere parar esta inmigración masiva del Islam que está destruyendo Europa por dentro, y que quiere reforzar los estados nacionales y que quiere evitar los arbitrajes, la arbitrariedad del gobierno de Bruselas, ¿no? Del Consejo de Europa, y toda esta política que se ha desarrollado woke o progresista, vinculada con una especie de marxismo moderno, ¿no? En Europa. Y curiosamente van promoviendo el lesbianismo, el homosexualismo en los niños, el aborto, estar en contra de la familia, en fin, las mujeres no se quieren casar, no quieren tener hijos, y frente a eso resisten ideas como las de, no sé, Hungría o Polonia, y también Rusia, a pesar de que Polonia y los rusos son enemigos, ¿no? Y son grandes enemigos, curiosamente coinciden mucho doctrinalmente en lo que quieren en las políticas internas. Las pugnas que hay entre Polonia y Rusia son más bien por razones geopolíticas, geográficas, históricas, pero no necesariamente porque hay una diferencia ideológica muy grande. Y en el caso de Hungría, Hungría abiertamente está tratando de parar la guerra de Ucrania y está tratando de evitar el escalamiento. Pero curiosamente el gobierno de Biden está promoviendo el escalamiento al autorizar a Ucrania a usar sus armas directamente contra Rusia, lo que es muy peligroso porque eso deriva a un escalamiento. Y la cuestión es, ¿vamos a ser capaces de llegar a noviembre, con las elecciones de Trump, eh, antes que estalle una especie como de expansión de la guerra en Europa, o la guerra en Europa va a estallar antes que llegue Trump al poder? Porque si llega Trump al poder, las encuestas indican que va a llegar al poder. Si llega Trump al poder, él ya dijo que va a parar la guerra en Europa. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, va a detener el financiamiento para Zelensky. Le va a decir, mire, yo no le puedo dar más recursos, así que si usted quiere seguir la guerra, sígala usted. Y como Zelensky no puede seguir la guerra a él porque no tiene suficientes recursos para enfrentar a Rusia solo, sin Estados Unidos y sin la OTAN, entonces la guerra se va a parar. Y ahí va a ser en qué términos se para. ¿Ah? Y Trump le va a decir, bueno, nosotros vamos a tener que dejar que estos 5 oblasts que los rusos ya se han tomado se queden en manos rusas. Y Zelensky así, pero por ningún motivo, y los ucranianos van a saltar hasta el techo diciendo que por ningún motivo hay que recuperar todo el territorio ucraniano. Entonces, Trump le va a decir, háganlo, pero sin nosotros. Si quieren, ustedes lo intentan. Y si Ucrania se queda solo, sin el apoyo de la OTAN, de toda Europa, y de Estados Unidos y Canadá, que es la OTAN, Ucrania no dura ni 10 días, ni 2 semanas, ni 3 semanas. Ahí los rusos arrasan con Ucrania. Y capaz que se tomen toda Ucrania, o por lo menos se tomen la mitad de Ucrania. Entonces lo que va a hacer Trump va a tratar de parar esta guerra dándole un cuarto o un quinto de Ucrania a Rusia. Yo creo que va a ser un quinto de Ucrania a Rusia, tratando de que no siga avanzando más, pero parar la guerra, y Ucrania habiendo perdido un quinto de su territorio, pero parando la guerra. Eso es lo que va a pasar. Y frente a eso hay muchos que están en contra. Biden está promoviendo ahora el ataque masivo con las armas occidentales de los ucranianos al territorio ruso, que corre un enorme riesgo de escalamiento y una posibilidad de guerra mundial. Así que estas cosas están relacionadas, ¿te fijas? Ahora, ¿por qué nosotros tenemos algo que ver con eso? Porque curiosamente los rusos están aliados, no por razones ideológicas, sino que por razones geopolíticas, de enemigo común. Están aliados con los iraníes. Y los iraníes en una época salvaron al régimen de Bashar al-Assad en Siria. Y ahí los rusos y los iraníes fueron aliados en contra del Estado Islámico. Ahora, ¿por qué fueron aliados? Porque el Estado Islámico era de una monstruosidad y de un extremismo inconmensurable. Entonces tenía mucho sentido buscar todo tipo de aliados, aunque fueran muy distintos entre ellos, todo tipo de aliados para poder detener al Estado Islámico. Pero de eso se ha derivado de que Irán tenga una enorme influencia en Siria, en el Líbano, con Hezbollah, y también en Irak, porque el 60% de los iraquíes son chiitas, entonces están vinculados a Irán. Y su influencia, además, en Hamas, dentro de Israel,
la influencia de los chiitas en Israel, del régimen de Irán, y su influencia en el sur de la península arábica con los hutíes en Yemen, que hacen esta... Entonces, todas estas cosas están relacionadas y a nosotros nos llega porque Hezbollah se vinculó hace tiempo, a través de la OPEP, se vinculó con Venezuela, porque Venezuela, igual que Irán, es un gran productor de petróleo, exportador, y ellos estaban combinados. Y cuando se retiraron las empresas occidentales de Venezuela en un periodo, los iraníes llegaron con sus propias tecnologías extractivas de petróleo y de refinamiento y le dijeron a los venezolanos, nosotros les ayudamos, pero a su vez ustedes ayudan a nosotros. Y lo hacían por un interés de mutuo. Ellos pretendían, los islámicos de Hezbollah, chiitas, pretendían utilizar la revolución izquierdista iberoamericana. Y la revolución izquierdista iberoamericana pretendía usar a los chiitas islámicos de Hezbollah. Querían usarse mutuamente, pero esto es muy peligroso, porque Hezbollah lo que quiere es imponer el Islam en América. Y ellos están compitiendo en que quién va a imponer el Islam en América. ¿Van a ser los sunitas o vamos a ser nosotros los chiitas? Y hay una pugna entre ellos, ¿ah? Y nosotros somos un poquito los afectados por esta pugna. Pero ellos lo que quieren, cuando entran en Chile, la gente de Hezbollah lo que se está descubriendo es que están financiando madrazas en Coquimbo, madrazas en Iquique, y están eh, entrenando jóvenes chilenos para convertirlos al Islam. Y esto se hace muy rápido porque como ellos tienen muchos recursos y estos jóvenes que andan medio, no sé, chuteando un tarro en la población o chuteando piedra, de repente viene alguien y le dice, mire, esta comunidad que es tan simpática, tan encantadora, nosotros le damos de todo, le damos muchos recursos y les mostramos una ideología que a ustedes les puede interesar y les empiezan a hablar, ellos son jóvenes, los jóvenes son muy adaptables a todo tipo de ideas y ellos empiezan, igual como lo hicieron con los talibanes en Afganistán, empiezan a islamizar en una línea chiita a los jóvenes chilenos para ir promoviendo el Islam en toda Iberoamérica, no con árabes o con iraníes, sino que con latinoamericanos que se van transformando del cristianismo al Islam o de gente que es no creyente al Islam para promover el Islam, que es un proyecto mundial del Islam y de los musulmanes. Pero entre los musulmanes existe esta pugna entre los chiitas y los sunitas, y en este caso, vinculado a la revolución bolivariana, es con los chiitas y no con los sunitas, a pesar que los sunitas también tratan de meterse, ¿eh? No están exentos, pero han tenido más éxito los chiitas, en este caso es Hezbollah. Y por eso que Hezbollah está en Chile, y por eso que es tan peligroso el vínculo con Irán. Bueno, está todo relacionado, ¿no? Sí, bueno, y ahí son cosas que uno no entiende mucho porque cuando uno ve al progrerío, a toda la gente, digamos, que profesan eh, el progresismo, eh, defienden conceptos, bueno, lo que estaba pasando con defender a la gente de Hamas en Gaza, Claro. eh, Hezbollah y marchas pro-Palestina, etcétera, cuando son ideas tan distintas las que propaga cada uno de los sectores. Ahí está esto también del enemigo común o es otro tipo de causas que hace que se junten estas dos ideas que a mí por lo menos me suenan muy contradictorias en muchos, muchos aspectos. Fíjate que curiosamente en Gaza y el grupo Hamas, que es un grupo muy extremista, distinto al de Cisjordania, que también son palestinos, pero no tan extremistas, estaban muy vinculados a los hermanos musulmanes, que es una especie como de combinación pan-árabe y pan-islámica de todos los países musulmanes del mundo, a favor de la revolución extrema para imponer la Sharia, que es la ley islámica, a nivel del mundo musulmán primero y después a nivel mundial, incluyendo Europa, porque ellos tratan de capturar Europa. Y estas pugnas hacían que la gente jamás estuviera en la línea sunita, pero cuando llevaron a tantos extremos los terroristas de Hamas dentro de su acción en contra de Israel en Gaza, se metieron los iraníes a apoyarlos con recursos multiplicados, mucho mayores que los que recibían de los hermanos musulmanos o del sector sunita del Islam, que entre paréntesis también incluye Arabia Saudita.
Entonces, en cierto modo, los chiitas fueron apoderándose de un grupo musulmán que naturalmente era sunita, pero como les dieron tantos más recursos, lograron meter dentro de los sunitas de Hamas a muchos chiitas. Y por eso que Hamas es una mezcla de sunitas y chiitas, donde los sunitas van bajando y los chiitas van subiendo por la cantidad de recursos que le inyecta Irán al movimiento Hamas y con el afán de controlar Hamas, que es un afán iraní, más allá de lo que ya hacen con Hezbollah en el Líbano y en Siria y en Irak, y más allá de lo que hacen con los eh, hutíes en Yemen. Así que es una cosa bien interesante lo que se está produciendo. O sea, nosotros en cierto modo estamos sufriendo esto. ¿Mm? Estamos sufriendo esto. Pero el Islam ahí está pretendiendo utilizar la revolución izquierdista y progresista americana. Americana me refiero yo a América del Norte y América del Sur. No estoy hablando de americanos de Norteamérica o Estados Unidos. Mucha gente piensa los americanos como si fueran los estadounidenses. Pero nosotros somos los verdaderos americanos, no somos estadounidenses. Los verdaderos americanos somos la gente de habla hispánica. Pues nosotros llegamos a América 100 años antes que los ingleses, o 120 años antes que los ingleses. O sea, los verdaderos originarios de América es el imperio español y el imperio portugués, y nosotros somos herederos de esos imperios, ¿no? Mucho antes que los anglosajones que llegaron con los Pilgrims, como 113 años después que los españoles que llegaron con Cristóbal Colón en 1492. Bueno, Sí. no quiero desviarme, ¿no? Pero ¿cómo nos afecta esto a nosotros? Nos afecta en que esto está correlacionado con fenómenos mundiales, en este caso el Medio Oriente, y en este caso el afán del Islam de tomarse Europa, y en este caso las desvinculaciones y las resistencias que había en Rusia contra el Islam extremista. Nosotros hemos visto estos terrorismos islámicos en Rusia tremendo. Y una Europa que critica a Putin porque se ha convertido en un dictador y porque manda a matar a sus opositores y porque toma medidas muy extremas que para nosotros nos parecen muy chocantes, pero no hay que olvidarse que en la naturaleza rusa eso es normal y eso es histórico. Los rusos nunca han tenido democracia, nunca. ¿Ah? Los chinos tampoco, entonces, ¿eh? Nunca. Entonces, esta pretensión occidental de imponer una democracia en Rusia, y a pesar de eso, Putin tiene un origen democrático, porque la población mayoritariamente apoya al régimen, realmente lo apoya. No es una cuestión de apariencia, realmente lo apoya. No, como Ahora, ¿por qué lo apoya? ¿Mm? Porque desde el no, punto de vista de los intereses rusos, Putin ha sido eficaz. ¿Ah? No, a lo mejor no ha tenido una gran tasa de crecimiento como China, pero ha crecido mucho más que, por ejemplo, Ucrania. ¿Ah? El crecimiento de Rusia ha sido más o menos 3 veces más alto que el de Ucrania. Ucrania se fue quedando muy atrás. En el año 90, Ucrania y Rusia tenían el mismo ingreso per cápita. Y hoy día el ingreso per cápita, bueno, antes de la guerra, el ingreso per cápita de Ucrania era un tercio del de Rusia. Entonces, Ucrania fracasó. ¿No? Y por eso que los occidentales vieron la posibilidad de intervenir ahí, ¿no? Para fines que son muy discutibles, porque de cierto modo provocar a Rusia. Ucrania es fundamental para Rusia. Es como si México tratara, no sé, de apoyar a Texas para independizarse de Estados Unidos y le metiera una guerra de Texas contra Estados Unidos, ¿no? O de Estados Unidos contra Texas, porque Texas quisiera independizarse apoyado por México. Y bueno, eso tendría más sentido porque al final Texas era originalmente de México. de México. Pero en este caso lo que ocurre es que Ucrania es el origen de Rusia. Rusia nace en Kiev, como decimos nosotros. Ellos le dicen Kiev. ¿Ah? El Rus de Kiev era el origen de Rusia. Entonces, para los rusos, Ucrania es una cosa muy importante. Ahora, la juventud ha sido ideologizada a una política antirrusa. Yo estuve en Ucrania un par de veces y me llamó la atención que un 40% de la población era prorrusa, cosa que no se nota acá. Cuando uno está acá, por la prensa, por lo que dice la opinión pública, no sé, Ucrania está en contra de Rusia. Pero uno llega allá y un porcentaje muy grande de la población es prorruso. Y esa gente ha estado muy reprimida, salvajemente reprimida. Quería llevarte a otro tema ahora, Daniel. No sé si te parece. El día martes de esta semana hubo una votación muy importante en el Congreso, en la Cámara de Diputados de nuestro país, donde se tenía que votar eh, modificaciones a la llamada ley Zamudio, la ley
antidiscriminación que se creó esta ley para poder castigar de manera más severa a aquellas personas que cometan delitos por motivaciones de odio, básicamente. Y estas modificaciones que venían eh, fueron eh, muy impulsadas por el gobierno y por también algunos diputados del Frente Amplio del Partido Comunista. Y sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos, tanto del gobierno como de estos diputados, se votó en contra. Cuéntanos si tú estás un poco al tanto de lo que ha pasado, qué es lo que venía en esas modificaciones, por qué es importante estar mirando este tipo de cosas, que de repente uno dice, ah, bueno, esto, ¿en qué me afecta a mí? Eh, pues yo no discrimino a nadie, ¿en qué me afecta a mí? ¿Qué opinión tienes respecto a esto? Mira, te voy a contestar esa pregunta, pero antes voy a hacer un pequeño paréntesis porque se nos quedó en el tintero una cosa importante para Chile respecto al movimiento bolivariano, a los iraníes, al Hezbollah, en fin. En Chile hay un porcentaje muy grande de palestinos. Es la población palestina más grande del mundo fuera de Palestina. Y para qué decir en América, lejos la más grande en América. Y no hay que olvidarse que los palestinos chilenos que llegaron acá eran cristianos que venían arrancando el Islam y por eso se fueron de Palestina hace un siglo, ¿no? Y a 120 años, los últimos hace, no sé, 80 años, más o Sí, menos en ese periodo. Hace más o menos un siglo que llegaron los palestinos desde Palestina a Chile en la época del Imperio Turco, por eso es que llegaban con pasaporte turco y la gente les decía turco, pero en realidad no eran turcos, eran árabes palestinos. Ahora, ¿por qué ellos arrancaron? Por la hostilidad del Islam en contra de los cristianos y por la hostilidad del Imperio Turco, en cierto modo, pero más que el Imperio Turco, del Islam. Entonces ellos hoy día pretenden apoyar a estos grupos extremistas islámicos, tanto el Hezbollah como de Hamas y en este caso de los chiitas y de los sunitas palestinos, porque hay palestinos que se han estado metiendo al chiismo también, a pesar de que ellos en su origen eran todos sunitas. Entonces es curioso que acá se confunda pretender defender estos movimientos extremistas en Hamas o en Cisjordania o en Hezbollah cuando ellos están en una línea islámica muy contraria a los grupos palestinos cristianos. Entonces, no debiéramos meternos los palestinos chilenos porque es una situación distinta. Eso es un paréntesis, pero volviendo ahora a tu respuesta, lo que hace la izquierda a través de estos programas de leyes supuestamente de no discriminación es tratar de meter una cuña ideológica. La discriminación por las leyes chilenas está perfectamente acotada en el Código Civil de don Andrés Bello y toda la tradición legal chilena que viene de ahí en adelante. Si nosotros hubiéramos seguido con el Código de Andrés Bello, se nos hubiera simplificado mucho la vida, porque era una cosa perfecta. Y todas las transformaciones que se han hecho después, lo único que han hecho es empeorar las leyes hasta un nivel tremendo, ¿no? Es tremendo. La injusticia que se ha producido por todas estas transformaciones de leyes ha sido enorme. Ojalá no hubiéramos quedado con el código de Andrés Bello. Pero una de las tantas distorsiones es este intento de trabajar con la discriminación y ahora con la igualdad sustantiva, que son fórmulas muy ideológicas de aparentar una cosa y hacer otra, un afán de control, que es lo que está haciendo la izquierda. Y afortunadamente se rechazó, pero se rechazó por poco, lo que me preocupa muchísimo, porque hay gente que debiera naturalmente haberse opuesto y sin embargo votó a favor. Por suerte sacamos 69-63, tengo entendido que fue la votación, ¿no? Y nos salvamos, pero por Dios que estuvimos cerca, entonces muy arriesgado. Ahora, afortunadamente, la opinión pública ya está muy contra de esto, pero los parlamentarios que venían de las votaciones anteriores, en otro periodo, todavía tienen una proporción en la Cámara demasiado distinta a lo que es la opinión pública, que viene un poco de lo que se pensaba hacía algunos años atrás. De hecho, Boric sacó un 56% de los votos. O sea, Boric llegó a tener mucho apoyo en la elección presidencial, sin embargo, hoy día tiene menos del 30%. Algunos dicen 26%, otros 28%, por ahí oscila, pero es muy poco, menos del 30% es muy poco comparado con lo que él
obtuvo cuando salió presidente. Entonces fue una suerte que en esta votación nos salváramos, ¿m? Pero ojalá que con la próxima ola de parlamentarios llegáramos a tener más parlamentarios que claramente se opongan con más claridad, con más fuerza a este tipo de cuñas que trata de meter la izquierda con un pretexto de la igualdad, pero con un afán de control ideológico y político. Sí, ahí un poco para contextualizar y a los amigos que nos están escuchando, lo que habla Daniel respecto a esta cuña, que es la igualdad sustantiva, hay un refrán que lo explica claramente, que yo creo que todos ustedes, amigos, lo van a poder entender. Igualdad sustantiva es ese refrán. Somos todos iguales, pero algunos son más iguales que otros. La idea de la igualdad sustantiva lo que busca es generar grupos privilegiados que por cualquier motivo terminan siendo favorecidos. Se produce lo que se llama una discriminación positiva. Y teóricamente, la idea es apoyar al que supuestamente es más débil. Pero Daniel ha sido muy, muy claro. Hoy día la discriminación está bastante bien cubierta con no solo con el Código Civil, como bien decía él, de Andrés Bello, sino que además en la Constitución. Todos los hombres somos iguales ante la ley. Esa es la clave básica, la clave básica que uno tiene que entender. Y este proyecto de ley, del cual, como bien dice Daniel, nos salvamos 69-63, que fue rechazado en la Cámara de Diputados, la idea de legislarlo, ya venía del Senado, aprobado por el Senado. Eso, eso es grave, que nuestros parlamentarios estén disponibles a que grupos de personas, pequeños, medianos o grandes, los grupos, tengan, tengan una vista diferente frente a la ley, ¿ya? Es decir, perder la igualdad ante la ley de todo el resto de los chilenos. Pero esto no termina acá, Daniel, porque a pesar de que se rechazó, dado el proceso de que ha tenido modificaciones tanto en el Senado como ahora el rechazo de la Cámara de Diputados, esto se tiene que dirimir en una comisión mixta. Eso es un tema, esta pelea o este movimiento ciudadano que se ha ido interiorizando de lo que pasa, no ha terminado porque esto va a la comisión mixta y ahí puede pasar cualquier cosa, ¿o no? Así es, así es. Yo te reconozco que no soy experto en el tema, me preocupa mucho, espero que sean capaces de manejarlo y evitar esta supuesta igualdad sustantiva que en el fondo es una discriminación que no sé si tú vas a buscar un trabajo, aunque tú tengas menos capacidades, pero porque tú eres pobre, o porque tú eres indígena, o porque tú eres homosexual, o porque tú eres lesbiana, o porque tú eres negro, tú tienes privilegio por ser negro, o por, aunque tengas menos capacidades. Entonces, eso es el tipo de discriminaciones forzadas, no lógicas ni naturales, donde gente menos capacitada llega a un puesto y la gente más capacitada no es capaz de llegar al puesto por estas supuestas igualdad sustantiva, que en el fondo no son igualdad, son discriminación arbitraria, donde la gente menos capaz va llegando a los puestos y la gente más capaz no es capaz de llegar a los puestos. Una cosa curiosa. Eso es en un aspecto, hay muchos otros aspectos donde estas discriminaciones distorsionan. Así que ojalá que sean capaces los políticos de manejarlo. Yo te reconozco que no soy experto en el tema, en estas comisiones mixtas de que tú hablas, y que no nos pasen a llevar, ¿verdad? Porque después va a ser difícil revertir esas cosas en las legislaciones futuras, a pesar de que nosotros ya cambiemos los porcentajes y las proporciones de parlamentarios en contra de esta revolución bolivariana que pudieran venir más adelante, considerando el desprestigio que tiene este gobierno actualmente. Sí, bueno, el tema de la comisión mixta es básicamente cuando hay estas diferencias en que la Cámara de Diputados vota a favor de algo y el Senado vota en contra de algo, o viceversa. Eso se va a una mixta donde se sortea un grupo de senadores y un grupo de diputados, y entre ellos tienen que llegar a algún acuerdo
para volver a votarlo en la Cámara y el Senado. Eso es lo que se hace en estas comisiones mixtas. Y eso, aquí dependemos mucho de lo que pasa con el sorteo. A veces acá el sorteo de los parlamentarios puede ser terrible porque puede sortearse solo, solo parlamentarios de izquierda, y eso nuevamente pone de vuelta en juego el tema. Pero no solo venía la libertad, o sea, la igualdad sustantiva en el proyecto de ley de discriminación, sino que también venían otras cosas. Por ejemplo, venía una comisión que va a velar, que velaría, digamos, porque fue rechazado, pero que tendría que velar que otros no discriminen. Es decir, lo que en otros países o en algunos libros de distopia, como 1984, se llama la Comisión de la Verdad. Tú te acordarás, en algunos países del bloque soviético soviético. había eso, ¿no? Hay varias películas también que hablan de cómo funcionaba en Alemania Oriental, cómo funcionaba en la Unión Soviética, este modelo de una agencia que controla lo que los otros pueden decir o hacer, porque, para evitar que haya discriminación. ¿Qué te parece a ti eso que venía dentro del proyecto? Viene dentro del proyecto, está ahí. Bueno, esto es muy de la izquierda y una derecha blanda que lo acepta. Fíjate que ir más allá de hablar de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, eso es un invento de la izquierda. Los crímenes de lesa humanidad no existen. Los crímenes de lesa humanidad se diseñaron por el intento de exterminar a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, en los juicios de Nuremberg. Claro. Ese es el origen de los crímenes de lesa humanidad, pero no es utilizar eso como pretexto para atacar a los agentes del Estado que luchan contra el terrorismo. En el caso chileno, las Fuerzas Armadas nos salvan del comunismo, nos salvan de la guerra civil, transforman el país, lo convierte en el país más rico de Iberoamérica, con todas estas transformaciones. Pero para que llegue a esta transformación y a este gran desarrollo económico, hubo que poner orden. Y para poner orden, hubo que controlar los grupos terroristas, los grupos armados y los grupos que querían desarrollar la violencia dentro de esta revolución panamericana de la Unión Soviética en esa época. La Unión Soviética existía, la Unión Soviética cayó el año 90. En el año 73 estábamos en plena Guerra Fría y se hablaba de la revolución violenta para imponer en Chile una dictadura comunista, que era lo que buscaba Allende. Y no alcanzaron a hacer la guerra civil, no alcanzaron a consolidar el comunismo y los militares nos salvan. Y si no es por los militares, no hay democracia, no hay libertad. Sin embargo, las leyes se desarrollan en forma tan distorsionada que no se aplica la ley de amnistía para los agentes que arriesgaron su vida para salvarnos a nosotros del terrorismo y de los grupos armados. Arriesgaron su vida porque ellos eran muy jóvenes, cuando vivían en Punta Peuco, unos viejitos, en fin, Colina 1 y en otras cárceles, y esa gente arriesgó su vida por todos nosotros para evitar el caos que había en Chile. Eso mismo no se logró en Colombia. En Colombia el terrorismo nunca se controló y había un porcentaje del territorio colombiano que estuvo siempre en manos de la guerrilla durante muchas décadas, 61 años, 62 años. Nosotros controlamos el terrorismo, por eso pudimos transformar el país y por eso pudimos acabar tanto con la pobreza, acabar con la desnutrición primero, acabar con la mortandad infantil, salvamos a millones de niños de morir y a otros de quedar desnutridos de por vida. Y eso no se cuenta, la cantidad de salvación humana que hubo por la gestión del gobierno militar. Y para eso había que controlar el orden. Significa que era previo. Sin embargo, la derecha ha permitido que no se aplique la ley de amnistía contra la gente que nos salvó. Y sí ha aplicado la ley de amnistía contra la gente que nos quería destruir. Incluso han llegado a darles sueldos desde los años 90 a la gente que era terrorista y se les paga mensualmente por ser terrorista. ¿Te imaginas tú lo que significa eso? Pagarle con plata a todos los chilenos por ser terroristas. Oye, Y la gente, hay, sí, sí, perdona, Daniel. Respecto a eso, hay un tema que ha pasado un poquito colado, ¿ah? Hace meses, si no años, hay un diputado, el diputado Johannes Kaiser, que ha abogado porque el servicio médico legal reconozca, le dé
nombre a una serie de osamentas, entiendo que son más de 200 cajas con osamentas de personas que, bueno, murieron dentro de todo este proceso que estamos comentando, eh, y que todavía no se identifican, habiendo hoy día tecnología, el ADN, etcétera. Y hay un tema que lo vi esta semana, que viene a colación, y es que en una comisión donde se estaba hablando el tema de la Comisión de Derechos Humanos, en una sesión de esta Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de la cual el diputado Kaiser es miembro de esta comisión, se pregunta a una persona que está a cargo del tema del Instituto de Derechos Humanos respecto a esto que está invitada, ¿por qué no hay gestiones para poder resolver esto? Y esta persona dice directamente, que tiene mucha relación, por eso me acordé de lo que tú estabas comentando recién, dice directamente, es que no conviene, porque la gente que está hoy día condenada en Punta Peuco, producto de esto que llaman los delitos de lesa humanidad, que tú lo aclaraste muy bien, quedarían libres porque el motivo es el secuestro permanente. Esa es la causa, porque la amnistía no cubre el secuestro. Entonces, esa es la vuelta que se dieron. Entonces, si empiezan a reconocer cuerpos, hay desaparecidos que aparecen, digamos. Y al ponerle nombre, entonces queda claro que no está secuestrado. Eh, yo quedé impactado con la frialdad y claridad que lo dicen. O sea, ni siquiera lo tratan de ocultar. Dicen, no, es que no nos conviene. Y eso viene asociado a indemnizaciones, a sueldos y cosas, ¿o no? Claro, Eh, había un juez de la Suprema que decía que esto era una ficción jurídica de la izquierda y él lo reconocía para poder condenar a los militares, ¿te acuerdas? Esa discusión que hubo con el monje Jerez Pérez de Arce hace como 10 años atrás, donde quedó claro que era una cuestión falsa. Y como es falsa, es ilegal. Y por lo tanto se está usando la ilegalidad para condenar a los militares que hace medio siglo, no ahora, hace medio siglo, eh, actuaron para salvarnos cuando ellos eran subtenientes o tenientes, los más viejos eran capitanes, pero no eran los generales, no era el general Pinochet, no eran los jefes, eran oficiales jóvenes que se les dio la orden de meterse a ciertas organizaciones que tenían que actuar contra el terrorismo. Y para ellos era una tragedia, porque por Dios que era arriesgado meterse a estas unidades que estaban actuando contra el terrorismo, porque había que ir a ubicar dónde estaban los grupos armados, dónde estaban los terroristas, y ubicar las casas, ir a golpearles la puerta, tocarles el timbre y tratar de pillarlo, ¿no? Y salían con una ametralladora y te disparaban, y mucha gente murió, muchos quedaron heridos, muchos quedaron lisiados de por vida, y los que se salvan de toda esa guerra irregular, porque para ellos era una guerra, para el eh, resto de la sociedad no, porque el resto de la sociedad ni se dio cuenta. Pero para ellos, en lo personal, era una guerra donde ellos arriesgaban su vida y el de su familia. Y sin embargo, ellos lograron controlar el terrorismo. Y después se rehizo el terrorismo, lo lograron controlar de nuevo. Y después, por la tercera vez, trajeron las armas de Carrizal, tratando de armar una guerra civil artificial. Cuando ya el régimen iba a llegar a la democracia, el año 86, faltaba un año y medio para el plebiscito. Trataron de matar a Pinochet para producir una especie de detonador para una guerra civil, y las armas de Carrizal eran miles de ametralladoras traídas de Vietnam por Cuba para, a través del Partido Comunista, crear una guerra civil artificial. ¿Y para qué? Para abortar la democracia. sí. ¿Y por qué? Cuando Chile estaba creciendo, el nivel de vida estaba subiendo brutalmente, la pobreza estaba cayendo, el empleo estaba aumentando, la inversión estaba aumentando, el país se estaba convirtiendo en un país extraordinario, el país estaba teniendo mucho éxito y ellos quisieron abortar ese éxito y destruir el país. Y por suerte se les pillaron las armas de Carrizal y por suerte no mataron a Pinochet, que fue un milagro. Y por eso se pudo llegar a la democracia, porque la democracia la devuelve Pinochet, la devuelven las Fuerzas Armadas. La democracia la devuelven las Fuerzas Armadas, no los civiles que pretenden haber luchado por la democracia, porque no tenían ningún poder ellos. No, y además que Los eso estaba militares escrito ganan también. el plebiscito el 80 y hacen un proceso gradual hasta el 88 para el plebiscito, y lo cumplen a pesar de las presiones de Europa y las presiones artificiales de Estados Unidos para tratar de distorsionar esto. Ahora sí logran con las uvas envenenadas sacar los financiamientos para
para la gente que estaba apoyando al régimen y por eso el régimen pierde con un 43% el plebiscito del 88. Igual tenía un 43% después de 17 años, pero con una distorsión muy grande. Ahí estaba Soros metido con grandes fondos, y Pacheco y Tironi y todos estos personajes que se prestaron para estas distorsiones antidemocráticas de intervención extranjera, ¿no es cierto? Bueno, Sí. esa es la... No, totalmente, totalmente. Bueno, estimados amigos, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Agradecerle el tiempo y a Daniel por habernos acompañado durante esta jornada acá en Depende de ti. Antes de despedirnos, Daniel, ¿algún mensaje, algún comentario final para nuestros auditores? Mira, yo quería hacer un comentario sobre la ley Laskenche, que es otra cosa pendiente que no alcanzamos a tocar, y es que claramente la ley Laskenche no se puede llevar adelante, hay que pararla. Es una distorsión. La gran mayoría de la gente que pudiera tener origen indígena se está haciendo beneficiada y su nivel de vida ha aumentado brutalmente gracias a la salmonera, ¿m? Y a todo lo que se está haciendo en los canales con la acuicultura. Y esta ley Laskenche pretende darle artificialmente a pequeños núcleos manipulados de indígenas, que ellos se llaman indígenas, pero son tan indígenas como el resto de la población, porque somos todos mestizos, ¿te fijas? Y no hay indígenas realmente, porque no hay indígenas puros. Los que pretenden ser indígenas, tú los miras, a veces parecen españoles puros, ¿ah? Y otros serán algo de indígenas, pero también todos los obreros que trabajan en la salmonera y que han aumentado tanto su nivel de vida, es gracias a esta industria que está alimentando el mundo, que tenemos que trabajar para que sea todo muy limpio, no haya aquí distorsiones ecológicas, pero no hay que interrumpirlo. Chile tiene que ser una potencia alimentaria a través del mar, y beneficiar y no abortar el desarrollo de cientos de miles de chilenos, por no decir millones, que viven en la Patagonia de esto y que gracias a esto han subido tanto su nivel de vida. Entonces, la ley Laskenche es una distorsión de la izquierda para abortar el desarrollo y para volver a la pobreza. Churra, sí, bueno, vamos a tener que hablar de eso en otro momento. Esta semana acá en Puerto Montt se votaban algunas solicitudes por la ley Lafkenche. Eh, pero bueno, vamos a conversar eso pronto porque hay harto que opinar al respecto. Y en general, nada bueno, ¿ah? La ley en sí no es muy Los más buena. interesados son los competidores noruegos, que dicen, tratemos de meter la ley Lafkenche, abortamos Chile y nosotros somos los reyes, de, de- son la superpotencia exportadora de salmones en los canales noruegos, y abortamos Chile, digamos, y ahí no tenemos competencia. Cuando en Bueno, realidad, si esto sigue desarrollándose, Chile va a ser la superpotencia alimentaria a través de los canales, y desplazando a la larga a Noruega. Así que aquí hay muchos intereses comerciales secretos, ¿no? seguro, seguro. Oiga, bueno, estimados, les recuerdo que pueden visitar mi sitio web, jorgeguevara.cl, eh, y además ahí van a poder ver temas que tienen que ver con el desarrollo y proyectos muy interesantes para nuestra región. Les mandamos desde acá un abrazo muy grande y que sigan disfrutando este fin de semana. Que estén muy bien y cuídense mucho.